Bueno, buen día, chiquilines, ¿cómo andan? Vamos a esperar algunos minutitos más. A ver si se conectan algunos compañeros más y ya arrancamos. Bueno, creo que ya podemos ir arrancando. ¿Se escucha, chiquilines? Buen día. Sí, se escucha bien. Perfecto. Bueno, la idea hoy es continuar entonces con la resolución del práctico 1. Ustedes, digamos, si vamos prácticamente siguiendo lo que es el cronograma de clases que está subido en el EVA, hoy deberíamos de estar entonces, o sea, para hoy en realidad ustedes deberían de haber visto de manera previa las sesiones 5 y 6. Ya las 5 incluso las tuvimos un poco trabajando sobre la clase pasada. Hoy le incorporamos la sesión 6, digamos, de las clases grabadas del teórico. La idea entonces hoy es ver el ejercicio 34, que es un lindo ejercicio que nos va a pasear un poquitito sobre aspectos que tienen que ver con la descomposición de los efectos, efecto sustitución y efecto ingreso, que ya en la clase anterior estuvimos viendo un poco la cuestión de Slasky y cómo se interpretan los distintos efectos según incluso los tipos de bienes sobre los cuales estamos midiendo estos efectos ante cambios en el precio, por ejemplo. Y luego la idea, luego de ver este ejercicio, sería pasar a ver o adentrarnos en lo que sería el tema de bienestar del consumidor y las medidas de bienestar. Ahí tenemos un par de ejercicios, hay que ver cómo estamos de tiempo. En principio el ejercicio 38, y luego, si el tiempo lo permite, si estamos bien de tiempo, capaz plantear el 37 para retomar en la clase siguiente. ¿Ah? Entonces, vamos, si les parece, a compartir pantalla. Creo que podemos arrancar, digamos, directamente por este ejercicio, sin hacer mucho repaso previo de lo que tiene que ver a la cuestión esta de teórico en realidad, porque estos temas en realidad los vimos en la clase anterior, los hemos venido trabajando en la clase anterior, ustedes lo tienen bastante presente. Quizás antes sí de pasar a ver cuestiones de bienestar, ahí sí hagamos algún repasito previo. Pero entonces si nos metemos de lleno en este ejercicio, el ejercicio 34 nos plantea lo siguiente. Un individuo consume dos tipos de verduras, ¿tá? Está consumiendo zanahorias y boniatos,
Y la función de gasto del consumidor es la que viene representada ahí, ¿no? O sea, la función de gasto, recuerden que la función de gasto, bueno, como aparece ahí, en realidad era una función que queda determinada en relación a los precios y al nivel de utilidad que está intentando obtener el individuo. Y bueno, en este caso entonces vamos a tener esa función, 2 por el precio de la zanahoria a la 0,5, por el precio de los boniatos a la 0,5 y por ese nivel de utilidad U sub 0. ¿Ah? La primera pregunta, lo primero que nos intenta hacer calcular el ejercicio es que encontremos las demandas marshallianas, ¿ah? Las demandas marshallianas de Z y B, de zanahorias y de boniatos, ¿no? En este ejercicio vean que Z y B vendrían a ser X e Y, ¿no? O sea, para no confundirnos, como estamos hablando de zanahorias y de boniatos, Z y B. Entonces lo que nos está planteando es que encontremos las demandas marshallianas. ¿Qué les parece? A ver si ustedes recuerdan, ahí nosotros en las clases teóricas seguramente ustedes hayan dado una manera de llegar a obtener las demandas marshallianas, teniendo como dato por ahora la función de gasto. A ver si alguno se anima a determinar. Son un par de pasos que tenemos que ir dando para ir desde la función de gasto, primero de manera intermedia a otra función, y luego sí obtener, aplicando, digamos, aplicando ahí una identidad, digamos, obtener las demandas marshallianas. ¿Alguno se acuerda? ¿Alguno lo tiene fresco, digamos, de haberlo visto en las sesiones teóricas o haberlo visto en el material? ¿Qué les parece? Si lo dividimos por el precio de las zanahorias, podemos obtener la demanda hicksiana. Sí, cuidado Irina ahí, porque en realidad una cosa que está buena es que yo creo que ahí vos estabas intentando aplicar el lema de Shepard. El lema de Shepard en realidad no nos dice que tenemos que dividir la función de gasto por el precio de uno de los bienes y ahí obtenemos las demandas hicksianas, sino que lo que nos dice el lema de Shepard es que tenemos que derivar o sea, que Sí, perdón. no que tenemos, ahí está, que derivamos, sí derivamos en realidad la función de gasto en relación al precio de uno de los bienes, vamos a obtener la demanda hicksiana de ese bien. Eso es correcto y eso es Shepard, ¿ah? Eso es el lema de Shepard, que es muy utilizado, ¿ah? Que es muy utilizado, y que de hecho lo vamos a estar utilizando, pero no precisamente en este punto. ¿Ah? Porque justamente, como dijo bien Irina en realidad, si nosotros aplicamos Shepard, lo que vamos a estar obteniendo como resultado son las demandas hicksianas, las compensadas. Pero en este caso nos está pidiendo las demandas marshallianas. ¿Alguno se anima en comentar? A ver si... La función de gasto no era inversa a a la utilidad indirecta, y de ahí se podía No llegar. era. Bueno, pero de ahí se podía llegar a la marshalliana, ¿no? Algo así me parece que era. Exacto, exactamente, Yara. Entonces, vamos a aplicar este camino que Yara nos está comentando. Ustedes tienen que recordar que la función de gasto, la función de gasto, va a ser una función inversa a la de la utilidad indirecta. ¿Por qué? Bueno, porque la función de gasto, como lo dijimos, es una función que queda determinada a partir de precio y nivel de utilidad, mientras que la función de utilidad indirecta la podemos despejar, entre comillas, digamos, desde la función de gasto, obteniendo una función de utilidad que va a quedar determinada en relación también a los precios de los bienes y al nivel de gasto. Y el nivel de gasto en ese caso se va a sustituir por el nivel de ingreso, dado que nosotros seguimos en un mundo donde el individuo se gasta todo su ingreso disponible. Entonces, el primer paso que nosotros tenemos que aplicar, y vamos a tratar de hacerlo aquí con ustedes, el primer paso es acordarse entonces que la función de gasto, la función de gasto, que es esa que nosotros teníamos, ahí, ¿no? El E a la, o sea, el E a la, no, perdón,
no estoy poniendo entre paréntesis en este caso exponentes, sino que estoy diciendo que la función de gasto va a depender en este caso del precio de los bienes, acá tenemos el PZ y el PB, y del nivel de utilidad, ¿ah? U0. ¿Ah? Entonces, esa es la función de gasto, ¿ah? Esta es la función de gasto, pero también sabemos que esta función de gasto, observen que nosotros tenemos una función de gasto, vamos a ponerlo por acá, ¿ah? Vamos a ponerlo por acá, esta función de gasto en este caso es 2PZ a la 0,5, ¿no? Ahora sí voy a poner entre paréntesis los exponentes, ¿ah? 2PZ a la 0,5, por P sub B a la 0,5 también, ¿ah? Por U sub 0. ¿Ah? Esa es la función de gasto que me decía la letra. Nosotros sabemos que si le aplicamos la inversa, o bueno, si despejamos en realidad el nivel de utilidad, vamos a obtener una función de utilidad indirecta. ¿Por qué indirecta? Y bueno, porque justamente va a venir determinada, ¿ah? De manera indirecta ese nivel de utilidad que el individuo va a estar obteniendo, a partir justamente de los precios de los bienes y del nivel de ingreso que tiene el individuo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer desde esa función de gasto? Bueno, básicamente sustituir, si se quiere, ¿no? Porque en definitiva lo que yo tengo acá es un E, ¿no? Que es el gasto del individuo, igual a esa función, ¿no? E igual a 2PZ a la 0,5, 2PZ a la 0,5, por PB a la 0,5, el precio de los boniatos a la 0,5, por el nivel de utilidad. ¿Ah? Y ahí lo que tenemos que hacer es básicamente despejar el nivel de utilidad. ¿Ah? Si despejamos el nivel de utilidad, ¿ah? Nosotros ahí, digamos, reconvertimos el nombre de la variable porque en realidad ya deja de ser un nivel de utilidad dado, ¿no? Un nivel de utilidad U sub 0, y pasa a ser un nivel de utilidad que va a quedar en función del precio y del ingreso del individuo. Por lo tanto, ustedes lo van a encontrar en la bibliografía y en los distintos ejercicios con la letra V, ¿ah? Con la letra V. Entonces, despejando V, que en realidad viene de la función de gasto siendo U sub 0, vamos a obtener una función que va a quedar en relación, como decíamos, al ingreso y a los precios. ¿Por qué al ingreso? Porque el gasto, esta E que venía a representar el nivel de gasto del individuo, nosotros sabemos que es igual al ingreso. ¿Ah? Es igual al ingreso porque seguimos bajo el supuesto de que el individuo se gasta, o sea, que gasta todo el ingreso disponible. Por lo tanto, ahora lo vamos a representar con la letra I. ¿Ah? Y bueno, y después despejamos, ¿no? Es decir, toda esta parte de la ecuación, el 2PZ05 PB, 2 por el precio de las zanahorias a la 0,5 por el precio de los boniatos a la 0,5, pasa hacia el otro lado, ¿no? Es decir que acá es lo que es bien sencillo, vamos a escribirlo de manera, digamos, lineal, lo que vamos a obtener es 0,5 por el ingreso, ¿ah? 0,5 por el nivel de ingreso, por P sub Z, ¿a la cuánto P sub Z? A ver si siguieron el razonamiento. A la menos 0,5. Perfecto, Ignacio, ¿no? O sea, estoy pasando, observen, estoy pasándolo desde acá, ¿tá? Estoy despejando, digamos, desde acá U sub 0, que pasa a ser B, por lo que ya dijimos, y este P sub Z está elevado a la 0,5, pasa hacia el otro lado de la ecuación, debería de pasar dividiendo, yo podría poner sobre P sub Z a la 0,5, pero es lo mismo que ponerlo en el numerador con el exponente negativo, ¿ah? O con el exponente con signo contrario en realidad, ¿no? Entonces el P sub Z pasa ahí, a la menos 0,5, igual que el P sub B, ¿ah? Igual que el P sub B, ¿ah? También pasa a la menos 0,5. ¿Ah? Entonces, de esa forma, obtuve lo que es la función de utilidad indirecta, ¿ah? Del individuo a partir justamente de la función de gasto. Esta función, ¿ah? Que aparece representada por acá, ¿ah?
B, que es justamente el nivel de utilidad indirecto, igual a 0,5 por el nivel de ingreso por los precios de los bienes, los dos elevado en este caso a la menos 0,5. ¿Ah? Y ahí obtuve lo que es la función de utilidad indirecta. ¿Ah? Ese es el primer paso que creo que Yara nos decía correctamente que podíamos aplicar, porque justamente la función de utilidad indirecta es la inversa de la función de gasto, o viceversa, la función de gasto es la inversa de la función de gasto. Yo me perdí ahí en el medio, ¿dónde quedó el U sub 0? El U sub 0 es lo que te dije, ¿no? El U sub 0 es un nivel de utilidad dado, porque vos recordás que la función de gasto surge, digamos, del problema dual del individuo, es justamente tratar de minimizar el gasto con un determinado nivel de utilidad, pero cuando voy hacia la función de utilidad indirecta, el nivel de utilidad pasa a ser mi variable, por lo tanto el U sub 0 pasa a ser B. El U sub 0 pasa a ser B. Y B, que viene a V, en realidad, o B corta, que viene a ser, digamos, el nivel de utilidad indirecta, es indirecto porque se desprende justamente del nivel de precios y del ingreso del individuo. ¿Por qué? Porque el nivel de utilidad en realidad venía dado por ¿qué? Las funciones de utilidad directas, digamos. ¿En función de qué? X, precio de Y, ingreso. No. Las funciones de utilidad directas, no indirectas. Preferencias del individuo. Claro, pero las preferencias del individuo que terminan determinando ¿qué? Las cantidades que elige Las para la cantidades. canasta óptima. Exacto, Joaquín, las cantidades, ¿no? O sea que la utilidad del individuo viene dada por, bueno, las cantidades de los bienes que esté consumiendo. Esa es la manera directa de obtener la utilidad del individuo. Pero acá estamos hablando de una forma indirecta de obtener el nivel de utilidad del individuo, y esa manera indirecta es vía precios de los bienes y vía ingreso de los bienes, que justamente operaban en la restricción presupuestal, en la restricción del problema primal, ¿no? Los precios y los ingresos, los precios y el nivel de ingreso operaban en la restricción del problema primal para maximizar el nivel de utilidad. ¿Ah? ¿Queda claro a dónde se fue el U sub 0 y qué pasa a ser ese U sub 0? Que era un nivel fijo en la función de gasto, ¿qué pasa a ser ahora en esta función de utilidad indirecta? Bien. Una duda. 0,5 por I. ¿De dónde te sale? De pasar este 2, ¿ah? Este 2 pasa hacia el otro lado, ¿no? Acá estoy despejando, digamos, el U sub 0, ¿no? Que pasa a ser B, y este 2, como pasa hacia el otro lado, pasa a 0,5 o un medio. Recuerden que el E, que era el gasto del individuo en la función de gasto y en el problema dual, pasa a ser el ingreso, este I, viene a representar el ingreso, pasa a ser el ingreso en la función de utilidad indirecta. ¿Por qué? Y bueno, porque seguimos suponiendo de que el individuo se gasta todo el ingreso que tiene disponible. Vale, gracias. ¿Había alguna otra duda al respecto de esto? Es clave que tengan bien claro justamente cómo podemos obtener función de gasto y función de utilidad indirecta. Y la relación que tienen, ¿no? Una con otra. ¿Dudas, chiquilines? ¿Más dudas? ¿No? ¿Podemos seguir adelante? Bien. Si podemos seguir adelante, bueno, hasta acá entonces obtuvimos, hasta acá obtuvimos lo que tiene que ver con, justamente con la función de utilidad indirecta en realidad, pero no resolvimos, no terminamos de resolver el punto. A nosotros nos estaban diciendo que encontremos las demandas marshallianas, pero estamos más cerca. ¿Alguno se acuerda qué es lo que podemos aplicar ahora? El nombre, al menos, de lo que podemos aplicar. Y que nos va a decir, bueno, si nosotros aplicamos esto, podemos obtener a partir de la función de utilidad indirecta. No quiero la fórmula, que quizás no se acuerden, pero capaz que les suena el nombre. Si aplicamos esto, nosotros podemos obtener las funciones de demanda marshalliana a partir de la función de utilidad indirecta. Por ahí creo que lo están manejando en el chat, o en el chat hay alguna otra consulta. Creo que por ahora no está Marce por ahí en la vuelta, así que... La identidad de Roy. Perfecto. Perfecto, Ignacio. La identidad de Roy. Entonces, la identidad de Roy
no sé si ustedes siguen viendo ahora la pizarra, ¿no? Sí. Está. Entonces, hagamos lo siguiente. Vamos a hacer esto. Siempre me pasa lo mismo con esta cuestión. Pero volvamos acá y volvamos acá. Ahora ven la diapo, ¿no? Sí. Perfecto. Entonces, podemos aplicar identidad de ROI, decía por ahí, creo que era Ignacio, o bueno, si no Ignacio se lleva los premios igual. Podemos aplicar la identidad de ROI. La identidad de ROI es esta que aparece. Bueno, acá observen que obtuvimos, digamos, obtuvimos perdón, toqué sin querer. Obtuvimos la función de utilidad indirecta, ¿no? Observen que tenemos el ingreso, o sea, esto es lo mismo que como la expresamos en la pizarra, ¿no? Es el ingreso sobre 2 por P sub Z a la 0,5 por P sub B a la 0,5. Es lo mismo que un medio por I por P sub Z a la menos 0,5 por P sub B a la menos 0,5. ¿Ah? O sea, recuerden que lo que está en el denominador lo puedo pasar al numerador cuando tengo un número elevado a una potencia, esa potencia la puedo expresar con el signo contrario. Y bueno, y un medio, 0,5, exactamente lo mismo. Entonces, ROI, ¿qué nos dice? Bueno, si yo aplico la identidad de ROI, la identidad de ROI es esta que aparece por acá. Si yo aplico esto, voy a obtener, a partir de la función de utilidad indirecta, voy a obtener la demanda marseiana. En este caso, lo planteamos para los boniatos, pero es exactamente lo mismo también el planteo para las zanahorias. ¿Qué nos dice ROI? Bueno, nos dice que el cociente negativo, por eso el signo de menos por acá adelante, el cociente negativo de la derivada de la función de utilidad indirecta en relación al precio del bien, ¿ah? Sobre la derivada de la función de utilidad indirecta en relación a el ingreso, nos va a dar ese cociente negativo, nos va a dar la función de demanda marseiana. ¿Ah? Entonces, observen, acá están hechas las cuentas, pero si quieren las podemos ir repasando paso a paso, y si hay alguna duda las podemos plantear incluso utilizando la pizarra. Observen que arriba lo que vamos a estar planteando es la derivada, ¿ah? La derivada de esta función en relación al precio de B, ¿ah? En relación al precio de los boniatos, porque lo estamos planteando para los boniatos. Entonces, esto es o sea, para hacer esta derivada, e incluso para luego plantear el cociente, a mí me queda más cómodo, pero eso es una cuestión de gustos personales, incluso de preferencias, como venimos hablando. A mí me queda más cómodo expresar esta función de la forma que lo expresábamos en la pizarra, ¿no? O sea, un medio por el ingreso por los precios elevado a la menos 0,5 en este caso, ¿no? Porque la derivada queda como más lineal, más sencilla. ¿Cómo queda la derivada? Bueno, si lo vamos a hacer en función del precio de los boniatos, ¿ah? Si lo vamos a hacer en función del precio de los boniatos, queda de la siguiente forma, ¿no? El exponente del precio es, si lo tengo en el numerador, es menos 0,5, por todo el resto de la función, 0,5 o un medio por el precio de las zanahorias a la menos 0,5, por el ingreso que aparece por acá, no sé por qué lo puse sobre el final, lo podría haber puesto al principio, por el ingreso, por el precio del bien sobre el cual estamos derivando a la menos 1,5. ¿Ah? A la menos 1,5 porque, bueno, por supuesto, como estoy derivando tengo que restarle 1 al exponente, y como ya estaba a la menos 0,5, ahora queda a la menos 1,5. ¿Ah? ¿Dudas con la cuenta de cómo derivamos la función de utilidad indirecta en relación al precio de los boniatos? ¿Duda con respecto a las cuentas que aparecen en el numerador, en este caso? No tengan... No hagan cumplidos. Si hay dudas de cuentas, las planteamos en la pizarra, no hay ningún problema. ¿Ah? Bien, asumo que no tienen dudas o las repasarán si no les quedó tan claro. Pero en el numerador, digamos, aparece entonces de esta forma la derivada de la función de utilidad indirecta en relación al precio de los boniatos.
Y luego tenemos que plantear la derivada de la función de utilidad indirecta en relación al ingreso. Y también, en realidad, en este caso es como incluso mucho más sencillo, porque lo único, digamos, que derivo es la variable ingreso, y por lo tanto me aparece todo lo que aparece en el denominador, lo puedo poner en el numerador, como lo pongo acá, con signo contrario. ¿Ah? Los exponentes, bueno, 1/2 por el precio de la zanahoria a la menos 0,5 por el precio de los boniatos a la menos 0. ¿Ah? Y esta es la derivada de la función de utilidad indirecta en relación al ingreso. ¿Dudas con esta? ¿Ah? O sea, que lo que planteo para aplicar ROI es, hago la derivada de la función de utilidad indirecta en relación al precio del bien que esté intentando obtenerle la demanda, y por otro lado hago la derivada de la función de utilidad indirecta en relación al ingreso. Y luego hago el cociente negativo de la primera sobre la segunda. ¿Ah? Que es lo que estoy planteando en este caso acá. Observen que, bueno, que claramente, digamos, el signo de menos se me va con este signo de menos, ¿no? El signo de menos que aparecía adelante del cociente se me va con el signo de menos que tengo en este caso en el numerador. Uno de los 0,5 que tengo en el numerador se me va con el que me aparece en el denominador, pero me va a quedar otro, ¿ah? Me va a quedar otro. Por eso me queda sobre 2, digamos, la cuenta final de la demanda, en realidad me queda 1/2 o bueno, 0,5. Y luego observen, el precio en este caso de las zanahorias se me va, ¿tá? El precio de la zanahoria se me va, no me va a aparecer el precio de la zanahoria el precio de la zanahoria en la demanda marshalliana de los boniatos. Y el precio de los boniatos, bueno, el ingreso por supuesto queda en este caso en el numerador, y el precio de los boniatos me va a quedar, o sea, yo podría haberlo dejado en el numerador, pero a la menos 1, lo cual es lo mismo que tenerlo en el denominador elevado a la 1, por eso no le pongo exponente en realidad, ¿no? Entonces, la demanda marshalliana de los boniatos va a ser el ingreso, el nivel de ingreso del individuo sobre 2 por el precio de los boniatos. ¿Ah? Eso es básicamente aplicando cuentas para obtener, digamos, la expresión más reducida y más sencilla de la demanda, en este caso de los boniatos. Hago exactamente lo mismo para las zanahorias y obtengo, digamos, dadas las funciones que tenía en este caso, voy a obtener exactamente la misma demanda marshalliana para la zanahoria, nada más que la única diferencia, ¿cuál va a ser? Si siguieron el razonamiento. ¿Cuál les parece que va a ser la diferencia? Ingreso sobre 2 PZ. Sí. Exacto, Ignacio. No, en este caso, cuando planteemos, eso se los dejamos para ustedes, para que ustedes ensayen las cuentas, digamos, pero cuando ustedes lleguen al final de la demanda de zanahorias, lo que tienen que obtener como resultado es el ingreso sobre 2 por el precio de la zanahoria. ¿Ah? ¿Dudas entonces de cómo obtuvimos las demandas marshallianas de los bienes? De todo el proceso, digamos, de que teníamos la función de gasto. No, yo la consulta que tengo, pero no es por las cuentas, sino es más conceptual, si se quiere decir, que la demanda marshalliana de los boniatos, por ejemplo, te dé el ingreso sobre 2 veces el precio de los boniatos, tipo, quiere decir que es un bien independiente de las zanahorias, ¿no? Como que el precio de las zanahorias no va a influir ni para bien ni para mal en lo que yo vaya a demandar de boniatos. Exacto, está muy buena digamos, la cuestión esta que estás planteando, porque nosotros, digamos, ya a partir de la obtención de las demandas de los bienes, podemos saber qué tipo de bienes son, y qué relación tienen entre ellos. ¿Ah? Entonces, acá Yara lo que nos plantea es, bueno, pero, digamos, yo estoy viendo entonces que en la demanda de los boniatos, el precio de la zanahoria no juega en ningún lado, y por lo tanto puedo decir entonces que boniatos y zanahorias son independientes. ¿Están de acuerdo con eso? ¿Qué les parece a los demás participantes que andan por ahí?
desayunando Sí, o sí, acompañando la yo clase. estoy de acuerdo con lo que comenta la compañera y además, según lo que habías comentado, la demanda de zanahorias queda al revés, pero en vez de PB, peseta. Exacto. Entonces tampoco la zanahoria dependería del boniato. Exacto, ¿no? O sea, claro, para terminar de plantear, está bien, digamos, yo también estoy de acuerdo con lo que dijo Yara, y además Yara lo planteaba ya sabiendo el resultado de la demanda de zanahoria. Para terminar de plantear, digamos, de que son, en este caso, bienes independientes uno con el otro, bueno, por supuesto que tenemos que tener la certeza de que la demanda de zanahorias, que es la otra en realidad en este caso, tampoco tenga el precio de los boniatos metido por ahí. Pero si uno no tenía el precio de las zanahorias metido, es raro que la otra lo tuviera, digamos, ¿no? Porque las relaciones son de a dos, como se dice por ahí, y digamos, para terminar diciendo de que son independientes, bueno, tiene que suceder esto, ¿no? O sea, observen que ante cambios en el precio de la zanahoria, eso va a producir modificaciones en la demanda de zanahoria, pero ¿le pasa algo a los boniatos? Y puede que varíes la cantidad que consumas, porque, o sea, te va a variar, quieras o no, el ingreso disponible que tengas para consumir boniatos. Bueno, en realidad, a priori, digamos, si vos tenés, está bien lo que decís, pero si vos tenés un nivel de ingreso dado y un precio de boniatos, la demanda de boniatos no recoge para nada una variación en el precio de la zanahoria. O sea, si vos estás todo lo demás constante, ¿no? Como nos gusta bastante a los economistas a veces para analizar ejercicios de estática comparativa. Si vos estás en una situación en la cual tenés un determinado nivel de ingreso y un determinado nivel de precios, y el único precio que se mueve en este caso es el precio de las zanahorias, nosotros podemos decir, de manera contundente, digamos, de que a los boniatos, a la demanda de boniatos, no le pasa nada. ¿Tá? Porque justamente el precio de la zanahoria no aparece como variable en la demanda de los boniatos, ¿no? Nosotros podríamos eliminar, digamos, esta variable que pusimos, digamos, que podía llegar a explicar la demanda de boniatos, el sub Z, eso no está sucediendo, y por lo tanto, ante modificaciones en el precio de las zanahorias, la demanda de boniatos no se modifica. ¿Ah? Que sí, está muy bien lo que dice Yara, ¿no? O sea, conceptualmente nosotros viendo las funciones, observando cómo son las funciones de demanda, marseillanas, podemos determinar la relación que tienen los individuos, la relación que tienen los bienes, y también, en realidad, ¿qué más podemos decir de los boniatos y también de las zanahorias? ¿Qué más? Ya que estamos que nos metimos en este tema, que además nos va a servir después para analizar las cuestiones de los efectos. ¿Qué más podemos decir al ver esas demandas? Que los boniatos son un bien normal. Exacto, exacto, Yara. Y las zanahorias también, porque nos va a dar de la misma manera nada más que dividido el precio de las zanahorias. En este caso, los dos bienes son bienes normales. ¿Y por qué Yara, es una pregunta para Yara, pero para todos en realidad, por qué podemos fundamentar eso al mirar las demandas marsallanas? Bueno, porque si en realidad y el ingreso sobre 2 veces el precio de los boniatos es igual a la cantidad que demanda el individuo de boniatos, Uh-huh. al aumentar el ingreso se ve aumentada la cantidad demandada de ese bien. Exacto, ¿no? O sea, la relación que está existiendo entre el ingreso y las cantidades demandadas es positiva, ¿no? O sea, la relación que existe entre el ingreso y la cantidad demandada es positiva. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que varían en el mismo sentido, ¿no? O sea, si aumenta el ingreso del individuo, el individuo va a demandar más boniatos y zanahorias. Ahora, si baja el ingreso del individuo, el individuo va a demandar menos boniatos y zanahorias. Entonces, lo que estamos viendo claramente es que la variación en el ingreso explica una variación en el mismo sentido en las cantidades demandadas. Y eso hace, por tanto, que en definitiva podamos establecer de que ambos bienes son bienes normales. ¿Ah? ¿Qué implicaba que estuviéramos frente a un bien normal? Ya que hacemos este repaso que nos sirve, digamos, para seguir avanzando en el ejercicio. ¿Qué implicaba que estuviéramos ante un bien normal?
¿Qué les parece? A ver, ¿qué quiere? O sea, más allá de esto, de la variación del ingreso respecto, de la variación de las cantidades respecto a variaciones en el ingreso, digamos, qué tiene detrás que estuviéramos ante un bien normal? Las derivadas, sea menor que cero, la derivada del ingreso respecto al precio. Digamos, lo que vamos a tener, claro, la derivada de las cantidades, ¿no? La derivada de las cantidades respecto al precio, ¿no? Las derivadas de las cantidades. Las cantidades es, Sí, es la ahí va, derivada de la función, digamos, ¿no? Es la derivada de la función de demanda o la derivada de las cantidades demandadas respecto al precio, ¿no? O sea, y eso lo vemos incluso en la propia función, ¿no? O sea, ¿por qué? Digamos, porque en definitiva lo que nos quiere decir eso es que se está cumpliendo la ley de la demanda en los bienes normales. O sea, cuando aumenta el precio, bajan las cantidades demandadas y viceversa, y por lo tanto las curvas y las funciones de demanda en ese caso tienen pendiente negativa, ¿no? O sea, estamos ante un bien en el cual tanto el efecto sustitución como el efecto ingreso siempre van a operar en el mismo sentido. ¿Ah? Siempre van a operar en el mismo sentido. Y esto es clave porque en definitiva la parte final del ejercicio nos va a plantear que obtengamos el efecto ingreso y el efecto sustitución, y por lo tanto, dado todo esto, y dado que sabemos que estamos ante bienes normales, ¿cómo nos tienen que dar el efecto sustitución y el efecto ingreso entonces? Para saber que están bien calculados en realidad, ¿no? Positivos, no. Claro, Sí. no, está bien, la pregunta quizás está mal formulada, pero está bien, Yara, lo que ibas a decir. O nos dan los dos positivos o nos dan los dos negativos. ¿Ah? Pero nos tienen que dar los dos con el mismo signo. Eso es lo que quise preguntar, quizás no lo pregunté de la mejor manera. Los dos efectos nos tienen que dar con el mismo signo. ¿Ah? O sea que cuando nosotros evaluemos un cambio en el precio de estos bienes, los efectos, el efecto, tanto el efecto sustitución como el efecto ingreso, nos tienen que dar con el mismo, con el mismo signo, porque estamos ante bienes normales. ¿Ah? ¿Queda claro todo este repasito? ¿Alguno se perdió en el camino? bien, entonces estás en un bien normal, eh, con el aumento del ingreso, ¿vas a aumentar o vas a disminuir las cantidades consumidas? ¿Y qué te parece, Ignacio? Mirá cómo está determinada la Claro, función de demanda. acá vas a aumentar las cantidades consumidas. Claro, pero eso Ahí te va a va. pasar, digamos, y dado que nosotros podemos ver eso, decimos que tenemos un bien normal. ¿Ah? O sea, no es que el bien normal, o sea, vos, a ver, eh, dada esta función de demanda, porque a vos no te habían dicho que estabas ante un bien normal, obtuviste las funciones de demanda y dada la función de demanda, dada la forma que tiene y cómo está Claro, operando, deducís que es un bien normal, la forma deducís que que es tiene. deducís que es un bien normal. Ahora, si te hubieran dicho de antemano que vos estabas ante un bien normal, te tendrías que haber esperado de que el ingreso operara de esta manera, ¿ah? Operara de manera positiva en las cantidades demandadas. Si no te hubiera dado así, estaba mal, ¿no? Esas son cosas que ustedes pueden ir, digamos, por supuesto que ir sabiendo pero grucho, pero ustedes pueden ir luego controlando, digamos, la propia resolución de los ejercicios. O sea, si ustedes saben que están ante un bien normal, bueno, el ingreso en la demanda mayallana tiene que operar de esta forma que está operando acá, de forma positiva. ¿Ah? O sea, cambios en el ingreso tienen que operar cambios en las cantidades demandadas en el mismo sentido. ¿Queda claro? Buenas. Bien, entonces, bueno, hasta acá el primer punto del ejercicio que me parece que quedó bastante claro. ¿Ah? Lo importante acá es darse cuenta de que nosotros teníamos una función de gasto y que podemos a partir de esa función de gasto ir hacia la función de utilidad indirecta, que es la inversa, es despejar y sustituir en realidad el nivel de utilidad dado por un nivel de utilidad indirecto, que queda como la variable de la función, y sustituir el nivel de gasto por el nivel de ingreso, y ahí obtener la función de utilidad indirecta y luego aplicar ROI. ¿Ah? Aplicar la identidad de ROI, que en definitiva viene a ser el cociente negativo de la derivada de la función de utilidad indirecta en relación al precio del bien sobre la derivada de la función de utilidad indirecta sobre el ingreso, en relación al ingreso. Perdón, ¿no? Y de esa manera entonces obtenemos las funciones de demanda marsallanas u ordinarias. ¿Ah? El punto B
el punto B me dice, encuentre la canasta de verdura óptima para los valores hipotéticos P sub Z igual a 2, P sub B igual a 2, y el ingreso igual a 24, ¿y qué nivel de utilidad obtiene el individuo? ¿Qué les parece que tengo que hacer acá? ¿Qué les parece que tengo que hacer acá? ¿Puede que lo primero sea sustituir en las demandas marshallianas? Claro, claro. Y después Recuerden, sustituirías en la demanda indirecta, en la utilidad indirecta. perfecto, perfecto, no, no me apareció tu nombre, pero si no te lo diría, no es porque, digamos, solo me nombre algunos, pero perfecto lo que dice el compañero, ¿no? O sea, ustedes recuerden que una vez que están obteniendo las demandas marsallanas son el producto, son el resultado de haber resuelto previamente, digamos, todo el problema lagrangiano de maximización del individuo, el problema primal, ¿no? Recuerden que las demandas marsallanas son como la solución al problema primal. ¿Cuál era el problema primal del individuo? Bueno, era aquel que quería maximizar su utilidad sujeto a la restricción presupuestaria. Bárbaro. Planteábamos al lagrangiano, las condiciones de primer orden, la condición de óptimo, de la cual, si yo no conocía los valores de los parámetros, es decir, los valores de los precios y del ingreso del individuo, obtengo funciones que quedan justamente determinados en relación a esos parámetros, al nivel, digamos, que luego tendrán esos parámetros, tanto precios como ingresos. Por lo tanto, las funciones de demanda, marshallianas en este caso, vienen a resolver justamente el problema primal del individuo. Es decir, para cualquier nivel de precio luego que yo obtenga, que tenga, digamos, que el mercado me esté dando de esos bienes, y dado el nivel de ingreso que yo tenga como individuo, sustituyendo en esas demandas, me voy a estar garantizando que esas son las cantidades óptimas de consumo del individuo y son las cantidades justamente que le maximizan su nivel de utilidad. Por lo tanto, el punto B es bien sencillo y lo único que tengo que ir a hacer es sustituir en las demandas que acabo de calcular y sustituir, como bien decía el compañero también, en la función de utilidad indirecta, porque en realidad lo que me dice luego es, bueno, ¿qué nivel de utilidad va a obtener este individuo? Bueno, en realidad el nivel de utilidad que va a obtener, yo no tengo la función de utilidad, pero sí tenía la función de utilidad indirecta, era aquella que me quedaba justamente determinada de forma indirecta vía precios-ingresos. ¿Ah? Era aquel nivel de utilidad que se me determinaba de manera indirecta vía precios e ingresos. ¿Ah? Entonces, nada, directamente, digamos, puedo justamente sustituir estos valores hipotéticos. ¿Ah? Acá lo estoy haciendo en la demanda de boniatos, es exactamente lo mismo en la demanda de zanahorias, además los precios justamente por una cuestión de facilitar incluso el ejercicio, valen lo mismo, valen los 2 pesos. Entonces, sustituyo el 24 sobre 2 por 2, en este caso, que es el valor del precio de los boniatos, me va a estar dando 6 boniatos y de la misma manera sustituyo para la demanda de zanahorias y me va a estar dando 6 zanahorias. ¿Ah? Y luego, como bien decía el compañero, decía, bueno, voy a la función de utilidad indirecta que me había dado el ingreso sobre 2 por los precios a la 0,5 y hago esta sustitución. Obtuve, me están dando cuál es el nivel de ingreso del individuo y obtuve las cantidades, por eso lo estoy poniendo entre paréntesis acá, no es que esté elevado, eso recuerden que lo hacemos en la pizarra porque es bastante difícil, digamos, escribir en el Zoom, digamos. Pero bueno, sustituyo en la función de utilidad indirecta y obtengo que el nivel de utilidad que está teniendo este individuo, dada esta canasta, que le maximiza, que es máximo, ¿no? Estoy diciendo que este nivel de utilidad es el máximo para este individuo, es igual a 6. ¿Ah? Es igual a 6. ¿Ah? Y acá nosotros ponemos, bueno, a ver, si nosotros tuviéramos la función de utilidad, no la indirecta, sino que la función de utilidad del individuo, podría ir directamente a esa función de utilidad y sustituir las cantidades que obtuve, ¿no? Eso está claro, o sea, eso sigue operando de la misma manera. Cuando me preguntan qué nivel de utilidad tiene el individuo, si tengo la función de utilidad y tengo las cantidades que demanda, ¿ah? Que son óptimas, sustituyo en esa función y obtengo la utilidad del individuo. ¿Ah?
¿Dudas con esto? Sí, una duda, porque, o sea, vi ahí cómo te quedó la función de utilidad indirecta y me mareé un poco. Ujú. Este, Contame, o sea, le contame cuál escribiste es el mareo. no, o sea, te quedó ingreso dividido los precios, que te quedaron abajo, porque sería lo mismo Sí, ponerlos arriba con exponente negativo, por perfecto. 2, todo lo de abajo. Claro, claro, que sería exactamente lo mismo que poner todo esto arriba, nada más que poner 0,5 o un medio, ¿no? Claro. Dos, un medio por los precios a la menos 0,5, ¿no? Claro, no. Sí, ahí es una cuestión, digamos, de gusto del consumidor. En realidad, a mí me queda mucho más sencillo para aplicar derivadas, escribirlo en el numerador, porque bueno, es mucho como bastante más directa, digamos, la derivada. Pero luego cuando vas a sustituir, tratar de sacarte los signos negativos de los exponentes. Por lo tanto, digamos, no hay problema en ese caso, como solamente vas a sustituir y hacer cuentas, escribirlo de la forma, digamos, que aparece ahí. Pero no se confundan con eso, ¿no? O sea, o recuerden siempre en realidad que es lo mismo que escribirlo en el numerador o denominador, dependiendo de lo que estén bajando o subiendo, nada más que el exponente es con signo contrario. ¿Ah? ¿Queda claro Acá. por ahí? Sí, sí. Muchas gracias. No, por favor. Y bueno, incluso para estar más seguros, como acá tengo todos los datos y puedo hacer las cuentas, efectivamente puedo hacer las cuentas, pruébenlo de la misma manera, nada más que escribiéndolo de la otra forma, digamos, todo en el numerador, pero con signos, con los exponentes con signo contrario, con signo negativo en ese caso, les tiene que dar exactamente lo mismo. Es decir, si yo hubiera escrito 24 por, en vez de dividido, 24 por un medio, por 2 a la menos 0,5 por 2 a la menos 0,5, en ese caso me tiene que dar 6. ¿Sí? ¿Alguna otra duda, chiquilines, con esto? ¿Ah? Bien, entonces, hasta acá, digamos, vamos bastante bien. El último punto del ejercicio me dice lo siguiente. Suponga ahora que el precio de la zanahoria aumenta SP'Z igual 6. ¿No? O sea, nosotros teníamos un precio de la zanahoria que era de 2, ¿no? Que nos habían dicho en el punto anterior que era de 2, y que ahora subió a 6. ¿Ah? Y por lo tanto, en este caso me va a decir, bueno, ¿cuál es la canasta óptima para este nivel de precios? ¿Ah? Vamos a responder esa primera pregunta. ¿Qué les parece? Para luego seguir, digamos, con la descomposición de los efectos. El precio de la zanahoria pasa de 2 a 6. ¿Cuál va a ser la canasta óptima ahora para este nivel de precios? ¿Qué les parece? Para mí que habría que calcularla de nuevo. Claro, a ver, ¿O no? la calculamos de vuelta. Primera pregunta. ¿Cambian las cantidades demandadas de boniatos? No. Habíamos dicho que eran No. independientes, entonces no. Exacto, ¿no? Habíamos, digamos, lo puedo ver de los dos lados. Digo, bueno, si yo no determiné a priori la relación que tienen estos dos bienes, puedo ir directamente a la función de demanda de boniatos y ver que el precio de la zanahoria no aparece. Por lo tanto, era lo que decíamos hoy más adelante. O sea, no aparece el precio de las zanahorias. El nivel de ingreso no se modificó, el nivel de precio de los boniatos no se modificó. Por lo tanto, boniatos va a seguir demandando 6, ¿tá? Que era lo que demandaba en el punto anterior. Pero lo que sí, bueno, digamos, eso es viendo incluso la función de demanda de boniatos, pero también nosotros habíamos dicho, bueno, son independientes, entonces, está estableciendo de que son independientes y estando seguro, digamos, de esa relación entre los bienes, ya sabemos que el cambio en el precio de uno de los bienes no modifica las cantidades demandadas del otro. ¿No? Entonces los boniatos, nos olvidamos de los boniatos, van a seguir demandándose. Voy a, bueno, quedó por ahí. Voy a las cantidades demandadas de zanahorias. ¿Tá?
Entonces, en las cantidades demandadas de zanahoria sí tenemos que operar el cambio, y bueno, lo que podemos hacer, que bien decía Yara, creo, es ir directamente otra vez, digamos, a la función de demanda y sustituir por este valor de 6. ¿Ah? Bueno, hagámoslo, eso lo hacemos por acá, digamos. La nueva demanda, digamos, de zanahorias, bueno, vamos a hacerlo acá. ¿Ah? Si yo, digamos, tengo 24 el nivel de ingreso, esto sabemos que en realidad en vez de ser P sub B es P sub Z en la demanda de zanahorias, tengo 24 de ingreso sobre 2 por 6, ¿ah? 2 por 6, entonces en definitiva las cantidades nuevas demandadas de zanahorias van a ser 2. ¿Ah? Entonces, varias cosas para decir. Yo, en el punto anterior habíamos dicho que estábamos demandando 6 zanahorias y ahora estoy demandando 2 zanahorias. La afectación que se produjo fue una reducción en 4 unidades de zanahorias, producto de que el precio aumentó desde 2 a 6. Por lo tanto, digamos, se está dando, o sea, estoy comprobando de que el bien es un bien normal, ¿no? O sea, ante variaciones en el precio, las cantidades varían en signo contrario, y eso es algo que a priori me deja tranquilo de mis cálculos, ¿no? O sea, nosotros habíamos obtenido la demanda de zanahorias, habíamos dicho, bueno, dado como producto de cómo es esta demanda y de cómo está operando el ingreso en esa demanda, puedo establecer de que estoy ante un bien normal. Bueno, si estoy ante un bien normal, las variaciones en el precio tienen que provocar, digamos, variaciones en signo contrario en las cantidades demandadas. Y eso es lo que se está dando. ¿Ah? Por supuesto, esto lo podía ver directamente de la función de demanda, ¿no? Dado que el precio está dividiendo, bueno, si el precio crece, por supuesto, ese cociente, como está en el denominador, el precio, el cociente baja. ¿Ah? Entonces, hasta ahí estamos todos de acuerdo. Lo que me agrega, digamos, este punto del ejercicio es que yo tengo que descomponer los efectos. ¿Ah? Y ahí me dice, bueno, vamos a hallar ahora el efecto total, el efecto ingreso y el efecto sustitución. Primera pregunta, porque este es bastante sencillo. ¿Cuánto me da el efecto total de esta variación en el precio de la zanahoria? ¿Qué les parece? Es 4. Menos 4. ¿No? O sea, el efecto total es una caída en las cantidades demandadas. Claro, es una caída en las cantidades demandadas de 4 unidades. Por lo tanto, el efecto total se obtiene haciendo cantidades demandadas finales menos cantidades demandadas iniciales. Como yo al final de todo esto estoy demandando 2 unidades y en el inicio de todo esto estaba demandando 6, el efecto total es un efecto de menos 4 unidades. Y luego me dice, descomponga esto. Bueno, yo sé que el efecto total va a ser la sumatoria, en este caso, de efecto sustitución y efecto ingreso. Y también sé que el efecto sustitución y el efecto ingreso, en ambos casos, tiene que ser de signo negativo, porque estoy ante un bien normal y el precio cayó. ¿Ah? Bien. ¿Cómo les parece que tengo que encarar esta parte? ¿Por dónde, digamos, podría obtener? O sea, a ver, la clave es obtener la medición, digamos, de uno de los efectos y el otro sacarlo por diferencia, ¿no? Dado que efecto total es igual a efecto sustitución más efecto ingreso. Pero ¿qué efecto de los dos es el que puedo calcular y cómo lo harían? A ver, ¿qué les parece? El efecto... Adelante, adelante. No, dale vos. Dale, Leonardo. No, el efecto sustitución, creo que ya sabes que es 0. A ver, ¿por qué? Por la forma de la demanda, de las 2 demandas. ¿Y por qué digamos, la forma de las demandas te haría pensar que el efecto de sustitución es 0? Porque como los bienes no están relacionados... Sí, igual, ahí está. Igual es un buen punto lo que estás diciendo. Ojo con pensar en realidad que la sustitución
está muy bien lo que estás diciendo. O sea, no está bien lo que estás diciendo, pero está muy bien que lo traigas a colación, digamos. Ojo con pensar que la sustitución o que el efecto sustitución, lo que está tratando de medir es sustitución entre un bien y el otro. ¿tá? Porque es verdad lo que dice Leonardo, en realidad estos bienes son independientes y no estoy sustituyendo demanda de uno para consumir más del otro. Yo estoy de acuerdo. Pero el efecto sustitución en realidad, lo que está tratando de medir, entre estos dos bienes no opera, digamos, la sustitución, pero lo que está tratando de medir es cuánto deja de consumir del mismo bien cuando el precio cambia. ¿Ah? Es cuánto dejo de consumir en este caso, de zanahorias, que digamos, a ver, lo que pasó es solamente por efecto sustitución, por sustituir el efecto que en definitiva en este caso se te está encareciendo, digamos, ¿no? O sea, el precio de las zanahorias aumentó y acá van a operar dos efectos, el sustitución y el ingreso. Y es más, dijimos, el efecto sustitución opera siempre y siempre en sentido negativo, digamos, digamos, el resultado de la derivada de la demanda en relación al precio, en ese caso, en relación al cambio, va a ser con signo negativo. ¿Por qué? Porque el efecto sustitución siempre hace que vos estés operando de la manera que se esperaría si estuvieras ante un bien normal, digamos, ¿no? O sea, aumenta el precio, sustituyo consumo de ese bien que se me encareció de manera relativa, si baja el precio, aumento, ¿no? Sustituyo también, pero sustituyo de manera de que aumento el consumo del bien que se me abarató, en ese caso de forma relativa. ¿Ah? Entonces, efecto sustitución sobre el mismo bien, lo que estoy tratando de medir es sobre el mismo bien. ¿Ah? No se confundan, en ese caso está bueno lo que dijo igual Leonardo, porque puede suceder de que, claro, de que uno piense, bueno, pero si los bienes son independientes, no hay sustitución. Y no, en realidad hay sustitución, no estoy midiendo sustitución de consumo entre uno y otro bien, lo que estoy haciendo es medir cuánto es que dejó de consumir de ese bien por variaciones en el precio. ¿Ah? Pero vos me podés decir, bueno, pero eso es el efecto total. Sí, el efecto total en realidad te va a decir cuánto en realidad cambiaron las cantidades demandadas por, básicamente, variación en el precio. Pero esas cantidades demandadas tienen dos efectos atrás. Uno es el efecto sustitución, el efecto puro sustitución, y otro es el efecto renta o el efecto ingreso. ¿Ah? En el caso de los bienes normales viene como a potenciar justamente lo que está pasando con el efecto sustitución. ¿Ah? Por eso tienen el mismo signo en los bienes normales. ¿Ah? ¿Queda clara esa diferencia? Porque es clave esto, ¿no? O sea, no por tener bienes independientes uno con otro, no tengo efecto sustitución cuando se modifica el precio de uno de los bienes sobre las cantidades demandadas del propio bien. ¿Ah? El efecto sustitución que vos vas a trabajar nos había dado, la utilidad era 24, ¿no? El nivel de utilidad, no, el nivel de utilidad era 6, el nivel de utilidad inicial. Ahí va. El efecto sustitución lo que dice es que vas a estar, ¿cómo te vas a mantener dentro de la misma utilidad, dado ese cambio de precio? Exacto, ¿no? O sea, el efecto sustitución lo que hace es medir justamente, claro, el cambio que tiene sobre las cantidades demandadas si yo me intentara sostener, digamos, en el mismo nivel de utilidad. Está muy bien lo que dice Ignacio. Ahora, ¿cómo lo puedo medir? Estamos claros que el que puedo medir es el efecto sustitución, ¿no? Yo puedo... Para mí, perdón, Dale. que nosotros habíamos hallado la canasta óptima. Uh-huh. Entonces, en el óptimo, la demanda hicksiana y la marshalliana eran iguales. Exacto. Y de ahí, si vos te trasladás sobre la demanda hicksiana medía el efecto sustitución, me parece. Exacto, perfecto. Y La demanda... de ahí, sí, sí. de ahí medís la diferencia y después lo que te falta para llegar a -4, el efecto ingreso sería. Perfecto. ¿Está? Perfecto lo que dice Yara. ¿Está?
Lo que primero tengo que hacer entonces es obtener la función de demanda hicksiana. Yo sé que las demandas hicksianas solamente recogen efecto de sustitución. O sea, cuando cambia el precio de un bien, las cantidades demandadas cambian, pero únicamente por efecto de sustitución en las demandas hicksianas. Entonces, yo calculo la función de demanda hicksiana, luego le calculo esta variación en el precio, cuánto va a estar demandando en la demanda hicksiana, la diferencia que exista con las cantidades que demando en la demanda marshalliana, digamos, va a ser efecto de sustitución, únicamente efecto de sustitución, y luego sí, por diferencia, digamos, puedo obtener el efecto de ingreso. Entonces, ¿cómo obtengo, con los datos que tengo en el ejercicio, cómo obtengo la demanda hicksiana? Esa sería la pregunta. Si destrabo eso, después destrabo todo el ejercicio. Por el lema de Shepard, Excelente, Rafael. porque tenés la función de gasto. En este caso aplico Shepard. Acá sí aparece nuestro buen amigo Shepard. Yo tengo la función de gasto y acá sí aparece lo que otra compañera hoy más temprano, ahora no recuerdo su nombre, nos estaba diciendo. Si hacíamos la derivada de la función de gasto en relación al precio del bien, obtengo las demandas hicksianas de ese bien. Tengo la demanda hicksiana del bien, ¿no? Es justamente Shepard. Entonces, vamos a aplicar Shepard, aparece por acá, la derivada de la función de gasto en relación al precio de las zanahorias, me va a dar entonces la demanda compensada o hicksiana de zanahorias. Y recuerden que justamente esas demandas quedaban determinadas en función del precio y del nivel de utilidad dado, ¿no? Recuerden que son demandas que quedan dadas, que vienen dadas para un determinado nivel de utilidad. Entonces, es bien importante esto, porque, a ver, yo aplico esta derivada y obtengo esta función de utilidad. Aplico esa derivada y obtengo esa función de utilidad. Es bastante sencilla esa derivada, digamos, es la derivada de esta función en relación al P sub z, ¿no? Es, digamos, 0,5 por 2, se me va, digamos, me queda 1, no se me va, me queda 1. Por P sub z a la menos 0,5 por P sub b a la 0,5 por U sub c, ¿no? Esto es lo mismo que escribir, digamos, P sub b sobre P sub z y ese cociente de precios elevado a la 0,5 por el nivel de utilidad U sub c. De esa manera me queda justamente, como aparece por acá, digamos, el nivel de, la función de demanda compensada de zanahorias. Pero yo lo que tengo que hacer es ahora operar sobre el cambio en las cantidades demandadas. A ver, en este caso, digamos, puedo sustituir los valores iniciales para obtener las cantidades inicialmente demandadas de zanahorias, que me tienen que coincidir, como bien decía Yara, con las cantidades que estaba consumiendo de manera inicial cuando los calculaba por la demanda marshalliana, producto de que en realidad en el óptimo, tanto en las demandas compensadas como en la demanda marshalliana, se tiene que cruzar. O sea que, digamos, si yo sustituyo por los valores iniciales eran 2, el valor de cada uno de los precios, y el valor inicial de utilidad era 6. Entonces, si yo hago la sustitución, en este caso las cantidades demandadas de zanahoria me tienen que dar 6. Luego opero el cambio. ¿Pero el cambio sobre qué? El cambio sobre el precio de las zanahorias. Únicamente sobre el precio de las zanahorias. El nivel de utilidad, que vuelvo a poner en la demanda compensada en ese caso, sigue siendo el nivel de utilidad inicial. Por eso hoy un compañero creo que decía, bueno, pero el efecto de sustitución lo que mide es lo que estoy dejando de consumir, o lo que está variando, digamos, el consumo del bien, ante cambios en el precio, manteniéndose sobre el mismo nivel de utilidad. Perfecto, porque eso es justamente lo que nos está midiendo la demanda compensada. Es cuánto varían las cantidades demandadas ante cambios en el precio del bien, manteniéndose sobre el nivel de utilidad inicial, que en este caso sigue siendo 6. Entonces, bueno, obtenemos que la cantidad demandada de zanahorias cuando cambia el precio de zanahorias en la demanda hicksiana es 3,46. Es 3,46. Por lo tanto, Profe, dale, Rafael.
Una pregunta. Yo No. antes de hacer el lema de Shepard, Ujú, cuando hubo el cambio de precio, agarré la función de utilidad indirecta que teníamos, ujú. sustituí el nuevo PZ por 6 y llegué a 346. ¿Es una casualidad eso? ¿O... Vos lo que hiciste fue agarrar la función de utilidad indirecta, ¿no? Claro, Acá, la primera que hallamos. ¿para qué me fui? O no, me fui. Vos decís, bueno, yo agarré y dije, bueno, 24 por 2 a Ahí la... va, esa. Cambié el PZ2 por 6 y la nueva utilidad indirecta me había dado 3,46. Que si haces la resta de las utilidades indirectas con el precio 2 y con precio Z, me da el mismo valor que Z egipciana. ¿Es una casualidad eso? No, no es una casualidad. No es una casualidad. O sea, se puede operar de la misma manera. ¿Ah? Yo lo iba a agregar ahora sobre el final. O sea, puedo operar también sobre la función de utilidad indirecta. Está muy bien. ¿Ah? Obtengo un valor de utilidad, ¿ah? Obtengo un valor de utilidad, pero ahí en realidad lo que hay que decir es, bueno, obtengo un valor de utilidad que se desprende de las condiciones de óptimo, digamos, del problema, digamos, de maximización del individuo, ¿ah? Y puedo operar desde ahí. A ver, la forma, digamos, la forma como más lineal, porque más lineal no, pero como más utilizada y más aceptada es ir, digamos, calculando la demanda hicksiana, y a partir de la demanda hicksiana, entonces sí las variaciones, porque en definitiva estamos hablando de cantidades demandadas, ¿no? Y acá estamos hablando de nivel de utilidad, ¿ah? Esa es la única, digamos, cuestión que se le puede, digamos, decir a esa forma de resolver el ejercicio, de obtener un nivel de utilidad nuevo ante el cambio de las cantidades demandadas, ¿no? O sea, ante el cambio en el precio del bien. A ver, luego de todas maneras hay que operar sobre las cantidades demandadas que tenías en el óptimo, ¿no? Sobre el 6, sobre el nivel de cantidades demandadas en el punto inicial, ¿no? O sea, a ver, obtenés el 346, claro, volvemos, digamos, a la misma forma de razonamiento, pero no estaba mal, digamos, lo que Renzo planteaba. También lo puedo hacer a partir de la sustitución en la función de utilidad indirecta, pero la forma como más recomendada, digamos, es decir, bueno, yo obtengo Shepard, que es bastante sencillo, obtengo la función de demanda hicksiana y opero el cambio, ¿no? O sea, sustituyo por los precios, por el precio nuevo, digamos. Todo lo demás lo dejo constante como el nivel inicial, y digo, bueno, entonces las cantidades demandadas cuando opera el cambio sobre la demanda hicksiana es 346. La diferencia que hay entre esas cantidades demandadas y las cantidades demandadas de manera inicial es solamente efecto sustitución. ¿Ah? O sea que este 346 menos 6, ¿no? El efecto sustitución es las cantidades demandadas finales sobre la demanda hicksiana menos las cantidades demandadas iniciales, que eran 6, ¿ah? Me va a dar ese menos 2,54, que me viene a medir entonces sí el efecto sustitución sobre las cantidades demandadas de zanahoria. ¿Ah? Observen entonces que nosotros obtuvimos las cantidades que estaba demandando el individuo ante cambios, digamos, en el precio sobre la curva de demanda hicksiana, ¿ah? Sobre la curva de demanda hicksiana, y luego con esas cantidades voy y opero la resta para obtener el efecto sustitución. No hay que confundirse, digamos, y decir que este 346 es el nivel de efecto sustitución, ¿no? O sea, son las cantidades que estoy sustituyendo en este caso, ¿no? O sea, no. Las 3 unidades con 46 son las cantidades que estoy demandando cuando opero el cambio sobre la demanda hicksiana. Y luego sí, tengo que ir y decir, bueno, pero yo antes de operar el cambio demandaba 6. Bueno, entonces el efecto puro sustitución es de 2 unidades con 54. Y con estos 2,54 puedo obtener el efecto ingreso por diferencia. Nosotros habíamos dicho que el efecto ingreso era menos 4, despejo el efecto ingreso de decir que el efecto, despejo, ¿no? De esta forma, el efecto total es menos el efecto sustitución, va a ser igual al efecto ingreso, y por lo tanto el efecto ingreso me va a dar
menos 1,46. ¿Ah? Antes de ir a alguna consulta o duda que creo que alguno tenía por ahí para hacer, lo que es importante es que, digamos, el efecto total era un efecto negativo porque el precio estaba subiendo, el bien era un bien normal, por lo tanto estaba correcto de que el efecto total fuera negativo, en ese caso, de signo negativo, y lo que también es correcto es que el efecto sustitución, tanto el efecto sustitución como el efecto ingreso, ambos efectos sean negativos y por lo tanto sean del mismo sentido, operen en el mismo sentido, porque nosotros estábamos frente justamente a un bien normal. ¿Ah? O sea que todos los cálculos terminan, digamos, operando de la manera que tenían que operar y por lo tanto vienen a comprobar y a dar fe de que nosotros, todo lo que habíamos dicho previamente, de que estábamos ante un bien normal y demás, se termina cumpliendo. ¿Dudas, consultas, algún comentario que había por ahí? No. Bien, entonces podemos avanzar al menos con el planteo del ejercicio 38. Antes de avanzar con eso, les quería mostrar esto. A ver, nosotros lo que estamos haciendo ahí, con esta cuestión nosotros lo que estamos haciendo con la cuestión esta de la descomposición del precio y demás, gráficamente, es esto, ¿no? ¿Todos están viendo este gráfico por acá? Sí. Esto seguramente lo vieron en la clase grabada, que creo que ya es Victoria la que está grabando esta parte de las clases. ¿Qué es lo que nosotros estamos viendo acá? Bueno, claramente estas son curvas de demanda, ¿no? De demanda, y en principio son curvas de demanda de bienes normales. ¿Por qué? Porque nosotros lo que vemos acá es lo que vimos, por ejemplo, en este último caso, ¿no? Con un aumento del precio de las zanahorias, ¿no? Nosotros estábamos en PSUX 2', creo, y podemos decir que subimos al PSUX'. Bueno, ¿qué vimos? Vimos que por sustitución, es decir, por el desplazamiento a lo largo de la curva de demanda hicksiana, compensada por sustitución, tenemos únicamente esta variación en las cantidades. Esta que van desde x2' a x asterisco, supongo que es por ahí, ¿no? Tenemos esta variación en las cantidades. Una variación negativa porque tenemos un bien normal que está está subiendo su precio, y luego el efecto ingreso opera este otro tramo que me lleva desde la demanda hicksiana a la demanda marshalliana. ¿Ah? Y por lo tanto, el efecto total viene desde estas cantidades x2' a x', habiendo pasado por este x asterisco, que era justamente esta variación, digamos, que estaba por acá, era efecto sustitución, y este otro tramo vendría a ser el efecto ingreso. ¿Ah? Es básicamente, digamos, de manera gráfica lo que estábamos calculando recién. ¿Ah? ¿Todo lo ven a eso? ¿Sí? Asumo que sí. Había algunos chats por ahí. No, ya vi cuando pasaste para atrás para explicar otra cosa y vi que tenía la cuenta mal. Bien. Bien. A ver. Vamos entonces a compartir ahora. Lo otro que me interesa mostrarles es... no, pará. Esta de acá, a ver. La que me interesaba mostrarles ahora... No la estoy viendo. A ver. Lo que me interesaba mostrarles ahora era esta. ¿Por qué? Porque ahora lo que nosotros podemos hacer es lo siguiente. Nosotros ahora vamos a tratar de pasar a medir la variación en el bienestar del individuo, ¿no? O sea, observen que, digamos,
todas estas cuestiones de cambio de precio y demás le producen, por supuesto, variaciones en las cantidades demandadas y le producen modificaciones en su utilidad. Más allá de que nosotros podemos descomponer los efectos, también podemos medir cómo se le modifica el bienestar al individuo. Y ahí ustedes han visto que tenemos 3 maneras de medirlo. La variación compensatoria, ¿tá?, que sería cuánto tengo que compensar al individuo para que permanezca sobre el mismo nivel de utilidad inicial. La variación equivalente, que sería cuánto el individuo está dispuesto a pagar o cuánto hay que pagarle para que el precio, digamos, vuelva al precio inicial, pero manteniéndose ya sobre el nivel de utilidad una vez que se modificó el precio del bien. Y la variación del excedente del consumidor, que en definitiva es la medida más sencilla, digamos, o la que nosotros hemos venido viendo desde el inicio de la carrera, que es aquella, digamos, que mide la diferencia entre lo que estoy dispuesto a pagar por el bien y lo que en definitiva termino pagando, ¿no? Esas serían, digamos, las tres medidas de bienestar. La variación compensatoria y la variación equivalente se hacen sobre las demandas hicksianas, utilizando las demandas hicksianas. La variación del excedente del consumidor, en realidad, se hace sobre la demanda marshalliana. ¿Ah? Por lo tanto, viendo un poco esto, nosotros podemos decir, lo que me interesa es, bueno, la definición ustedes la han ido repasando y están colgadas, digamos, pero era lo que decíamos recién, ¿no? O sea, ¿con qué ingreso habría que compensar al individuo? Esto depende, digamos, si hay que darle o quitarle, dependiendo de cómo varía el precio, para obtener el nivel de utilidad inicial. ¿Ah? Obviamente, dado la nueva situación de precios que tenemos. Que yo le tengo que, o sea, si los precios subieron, seguramente le tenga que dar plata a ese individuo para que mantenga su nivel de utilidad inicial. Si los precios bajaron, le tengo que pedir plata a ese individuo, que me dé plata, porque le tengo que, o sea, para que vuelva al nivel de utilidad inicial. Por lo tanto, esto lo puedo hacer desde la función de gasto, ¿no? O sea, digamos, la diferencia que hay entre el gasto cuando el precio de uno de los bienes se modificó, dado el nivel de utilidad inicial y dado el precio del otro bien, menos el gasto que tenía, digamos, cuando el precio era el precio inicial, el P supra cero, digamos, dado el nivel de utilidad inicial. O sea que la manera más lineal, si yo conozco la función de gasto, es justamente hacerlo, calcular, digamos, la compensación desde las diferencias entre los gastos que existen, entre el gasto final, digamos, y el gasto inicial, dado el nivel de utilidad inicial. Eso es bien importante en la variación compensatoria. En el caso de la... Bueno, y ahí, digamos, gráficamente, esto no nos vamos a detener. Si yo no conozco la función de gasto, pero sí tengo la demanda compensada, que acá estoy aplicando Shepard para obtener, es lo mismo que gráficamente, como gráficamente es un área por debajo de la curva, es lo mismo que obtener la integral entre la variación de precios, ¿no? Entre el precio en la situación inicial y el precio en la situación final, la integral de la demanda compensada de ese bien. ¿Ah? O sea que depende, digamos, de los datos que tengo, o lo puedo hacer de manera directa entre la diferencia entre los gastos, sabiendo bien, digamos, que en la variación compensatoria modifico un precio únicamente, modifico el precio de uno de los bienes nada más, manteniendo la utilidad en el nivel inicial, o le aplico, digamos, la integral a la demanda compensada también con el nivel de utilidad inicial. ¿Ah? Por eso estamos hablando de variación compensatoria, es para compensar al individuo y que mantenga su nivel de utilidad inicial. Ahora, cuando paso a la variación equivalente, la diferencia que tiene con la variación compensatoria es que justamente esto, ¿no? Por definición es el ingreso que el consumidor paga o acepta recibir, ¿ah? Esto depende obviamente si aumenta o cae el precio, dada la nueva situación, ¿no? Dado que ahora, digamos, está en un nivel de utilidad U sub 1, ¿no? Y dado que está en ese nivel de utilidad, bueno, ¿cuánto está dispuesto a pagar o cuánto está dispuesto a recibir para que no se modifiquen los precios y él se mantenga en ese nivel de utilidad U sub 1? ¿Ah? Si tengo la función si tengo las funciones de gasto, lo puedo hacer también
desde las diferencias de las funciones de gasto, modificando el precio del bien, ¿no? Operando ese cambio que existió, pero ahora dado el nivel de utilidad 1, ¿no? O sea, operando en los dos lados, digamos, con el nivel de utilidad final, una vez que operó el cambio en el precio. Una vez, ¿tá? O sea, eso es la clave, digamos, para saber si estoy midiendo variación equivalente o variación compensatoria, ¿no? Si estuviera midiendo variación compensatoria, acá tengo que sustituir por el U sub 0, ¿no? Si yo no tengo la función de gasto, pero tengo las demandas compensadas, opero también la integral de esa demanda compensada entre el precio inicial y el precio final, pero con el nivel de utilidad una vez operado el cambio, ¿tá? Cuando estoy midiendo variación equivalente es con el U sub 1. ¿Ah? Bien. O Perdón, sea una que... duda nomás Dale. de la variación equivalente. Sí. ¿Sería el ingreso que estás dispuesto a recibir una vez que varió la utilidad para que no variaran los precios? Exacto. Está, gracias. Exactamente, ¿no? O sea, es el ingreso que estoy dispuesto a recibir, ¿ah? O que estoy, que aceptaría recibir o que, digamos, aceptaría pagar, dependiendo ahí de cómo operó el cambio en el precio, para que mi situación final, digamos, no se me modifique, ¿no? Digamos, para seguirme sosteniendo en ese nivel de utilidad U sub 1 que estoy una vez que se modificó el precio. ¿Ah? Bueno, gráficamente también, digamos, operan diferencias entre la variación compensatoria y la variación equivalente, ¿no? O sea, y esto ustedes ya lo repasaron en el teórico y por lo tanto podemos llegar a determinar el área, digamos, como son áreas debajo de curvas, podemos llegar a determinar, digamos, qué sucede y ante una variación en el precio. Por ejemplo, cuando aumenta el precio, ¿qué pasa? ¿Qué medida de bienestar es la que se modifica más? Bueno, cuando aumenta el precio, el nivel de utilidad cae, y por lo tanto, como la variación compensatoria me mide modificaciones sobre el nivel de utilidad inicial, y la variación equivalente me mide modificaciones sobre el nivel de utilidad final, la variación compensatoria obviamente va a ser mayor que la variación equivalente, en ese caso cuando el precio sube. ¿Ah? Pero bueno, estas son todas cosas que ustedes... Simplemente yo las quería traer para repasar un poquito y plantearle en estos minutos finales, antes de dejar la clase, plantearles el ejercicio 38. Este ejercicio 38 nos está diciendo lo siguiente. Considera una situación donde el precio de un bien aumenta, ¿ah? Estamos ante ese cambio, ¿no? Ante el cambio de un precio de un bien, como consecuencia de un cambio positivo, y el gobierno quiere evaluar cómo esto afecta al bienestar de los consumidores utilizando dos medidas alternativas, la variación equivalente y la variación compensatoria. Entonces nosotros esperaríamos que, y vamos a analizar cada una de las respuestas, y con esto, digamos, cerramos la clase, que el bienestar del consumidor haya caído, y que la magnitud de este cambio sea mayor si consideramos la variación equivalente en lugar de la variación compensatoria. ¿Qué les parece? La primera parte del enunciado, que aumenta el precio de un bien. ¿El bienestar del consumidor se puede decir que cae? Y, o sea, podría tender a caer, sí, es relativamente esperable. ¿Cómo medimos nosotros cuando el bienestar del consumidor cae? Lo medimos a partir de las cantidades, ¿no? O sea, si hay modificaciones en las cantidades demandadas, ¿no? Podemos justamente afirmar, o sea, ¿qué pasa con las cantidades demandadas? Si caen las cantidades demandadas, podemos afirmar que el bienestar del consumidor cae. ¿Tá? ¿Por qué? Porque, digamos, nosotros acá estamos suponiendo, digamos, que no hay saciedad en los consumidores, que más es mejor, digamos, y que cuanto más consume, mejor el nivel de utilidad que encuentra. Por lo tanto, si caen las cantidades consumidas, el nivel de bienestar se modifica y cae. Por lo tanto, la primera parte del enunciado es correcta, ¿no? O sea, si aumenta el precio del bien, dado que no nos dicen que estamos ante un bien tipo Giffen, por lo tanto asumimos que variaciones en el precio positivas producen variaciones en las cantidades demandadas de forma negativa, se modifican negativamente las cantidades demandadas, el bienestar del consumidor cae. Por lo tanto, ahí ya podemos por lo menos
descartar la opción C, que era la única que nos decía que el bienestar del consumidor aumente, ¿no? Haya aumentado. Bueno, pero ¿qué pasa con la siguiente parte del enunciado? ¿Qué nos dice? Bueno, si aumenta el precio, es de esperar que la variación equivalente sea mayor a la variación compensatoria. ¿Y qué les parece con eso? ¿Qué vimos recién? A mí me parece que no tendría sentido, pero, o sea, porque si hubiera bajado el bienestar, tendría que haber bajado la utilidad. Claro, ¿no? O sea, claro, está clarísimo eso. O sea, si cae el bienestar, el nivel de utilidad, digamos, del individuo disminuye, ¿no? O sea, como consume menos y el nivel de utilidad está relacionado a las cantidades que consume, disminuye el nivel de utilidad. Si cae el nivel de utilidad, ¿ah? El U sub 1, digamos, que estábamos recién diciendo, es menor al U sub 0. Por lo tanto, las modificaciones, la variación que está midiendo la variación compensatoria, va a ser mayor o menor a la variación que está midiendo la variación equivalente. Y yo diría que normalmente sería menor. Va de vuelta. La variación compensatoria, a ver, la variación compensatoria medía modificaciones en el bienestar, ¿no?, del individuo sobre el nivel de utilidad inicial, sobre U sub 0. En este caso dijimos, y reafirmamos, que U sub 0 va a ser mayor a U sub 1, porque el bienestar del consumidor cayó, ¿no? Entonces, si la variación compensatoria mide modificaciones sobre el nivel de utilidad inicial, ¿no?, y la variación equivalente mide modificaciones sobre el nivel de utilidad final, en este caso, sobre U sub 1, ¿qué área, digamos, que queda por debajo de la curva de demanda, les parece que va a ser mayor? La compensada. Exacto. Y esto es a partir de este gráfico, que yo les pido disculpas, pero saco y vuelvo, es a partir de este gráfico. Es este gráfico el que estamos mirando para resolver este ejercicio. Observen, yo tengo una curva de demanda compensada con un nivel de utilidad U sub 0. Recuerden que el nivel de utilidad en las demandas compensadas era un parámetro que me definía justamente dónde estaba la curva de demanda compensada. Si se modifica el nivel de utilidad, se me traslada a la curva de demanda. ¿Estamos de acuerdo? Curva de demanda de Hitziana. Acá, como dijimos que el nivel de utilidad cayó, porque el precio aumentó, las cantidades consumidas disminuyeron y por lo tanto el bienestar cayó, el nivel de utilidad cayó, yo pasé de tener una curva de demanda compensada con un nivel de utilidad U sub 0, que era esta, a una curva de demanda compensada con un nivel de utilidad U sub 1, que es esta otra. ¿Estamos de acuerdo? Más cercana al origen. ¿Sí o no? ¿Está? Supongo que sí. Y el nivel de precios que está operando, el cambio en el nivel de precios que está operando es este, ¿no? El que tenía un precio inicial, que me decía que consumía cantidades en el nivel A, con un nivel de utilidad U sub 0. La variación compensatoria lo que me va a decir es cuánto tengo que compensar al individuo para que se quede en la misma curva con el mismo nivel de utilidad inicial, ¿tá? Por lo tanto, la variación compensatoria va a medir el área que está por debajo de esta curva, de la curva que está más alejada del origen, ¿no? Y va a ser el área que está entre P0, P1, B y A, ¿no? O sea que la variación compensatoria va a ser toda esa área que está por debajo de esta primera curva de demanda, la curva de demanda que está más alejada del origen. Ahora, la variación equivalente va a ser aquella compensación que yo tengo que darle al individuo, que me tiene que dar él, para que no se modifiquen los precios una vez que está en el nivel de utilidad U sub 1. Por lo tanto, dado que el nivel de utilidad U sub 1 es menor al nivel de utilidad U sub 0, el área, la curva en realidad está más cercana al origen, y el área va a ser P0, P1, C, D. ¿Ah? Por lo tanto, el área que mide la variación equivalente va a ser menor a la que mide la variación compensatoria. En este caso, porque estamos esperando un aumento en el precio del bien. ¿Ah? Yo Entonces, lo vi con la gráfica, pero ¿cuál es el argumento teórico que hay detrás de eso?
Y justamente cómo defino variación compensatoria y variación equivalente. O sea, la definición en sí misma me está diciendo, Ahí bueno, va, de que sí, la demanda compensada con una utilidad mayor te va a quedar más lejos del origen y por eso va a tener un área más grande. exacto, ¿no? O sea, a ver, la demanda compensada tiene como uno de los parámetros que la definen el nivel de utilidad, ¿no? Y en principio es un nivel de utilidad dado. Por lo tanto, vos demandás cantidades de bienes para los distintos precios dado un nivel de utilidad. Porque recuerden que la demanda compensada sale como resultado del problema dual. Y el problema dual era aquel que decía que yo tengo que minimizar el gasto dado un nivel de utilidad. O sea, todo lo que sucede a lo largo de esa curva de demanda compensada sucede para un mismo nivel de utilidad. La cuestión es que acá cuando está cambiando el precio, se modifican las cantidades y se modifica el nivel de utilidad del individuo. En este caso, como operaba un precio al alza, yo puedo decir que el nivel de utilidad cae de U sub 0 a U sub 1, con ese aumento de precio, producto del impuesto, etcétera, etcétera. Entonces, la variación compensatoria, como me mide las modificaciones sobre el nivel de utilidad inicial, en ese caso, dado que es lo que tengo que compensar al individuo para sostenerlo en su nivel de utilidad inicial, esa variación va a ser mayor a lo que le tengo que compensar o a lo que va a estar dispuesto a pagar para que los precios no se modifiquen, o en realidad para que el precio vuelva a su situación inicial, pero estando ya sobre el nivel de utilidad U sub 1, ¿no? Porque, a ver, digamos, es lo que, en la situación, digamos, de variación compensatoria, es lo que el individuo tiene que recibir de dinero, es lo que el individuo tiene que recibir de dinero, es toda esta área que está por acá, para volver sobre el nivel de utilidad U sub 0, o sea, para no irse a esta otra curva que está por acá. Es todo lo que tiene que recibir de dinero para estar sobre la curva de demanda hicksiana inicial, digamos, porque era con el nivel de utilidad U sub 0. En el otro caso es lo que tiene que recibir de dinero para pasar, digamos, de este P sub 1 nuevamente a P sub 0, pero ya sobre el nivel de utilidad U sub 1. O sea, por eso es el área que está, digamos, por arriba del P sub 0, pero por debajo del P sub 1 y por debajo, digamos, de la curva de demanda hicksiana, pero ya con el nivel de utilidad U sub 1. Entonces, lo que está detrás, o sea, más allá de tener este gráfico en la mente, que les ayuda muchísimo a resolver este tipo de ejercicios, digamos, lo que está detrás es justamente la definición de lo que mide una variación y la otra. La variación compensatoria es lo que tengo que compensar justamente al individuo para llevarlo a su nivel de utilidad inicial. Y ahí tengo que ver, bueno, si el nivel de utilidad inicial era mayor al nivel de utilidad final, bueno, seguramente la variación compensatoria sea mayor a la variación equivalente, sin lugar a dudas. Y la variación equivalente es lo que le tengo que dar al individuo, o lo que el individuo va a estar dispuesto incluso a pagar, para que no se modifique la situación que lo llevó a estar, o en realidad, para que no se modifique la utilidad que está recibiendo en el final, la U sub 1, pero con los niveles de precios iniciales. O sea, yo siempre estoy volviendo al nivel de precio inicial, ya sea en la variación compensatoria como en la variación equivalente. La cuestión es que en la variación compensatoria vuelvo a los niveles de precios iniciales con el nivel de utilidad inicial, y en la variación equivalente vuelvo a los niveles de precios iniciales, pero con el nivel de utilidad final, una vez que operó el cambio en los precios y que operó el cambio en la utilidad. Por lo tanto, la correcta en realidad, para volver a ver en el ejercicio, la correcta en este caso, era aquella que decía que el bienestar del consumidor cayó y que la magnitud del cambio va a ser mayor si consideramos la variación compensatoria en lugar de la variación equivalente. O sea que la correcta en este caso va a ser la opción B, que esto estaba más explicado, digamos, adelante. Acá tenemos un poco cómo definíamos, cómo obteníamos la variación compensatoria y la variación equivalente, y por qué llegamos entonces a decir que en este caso la variación compensatoria entonces va a ser mayor a la variación equivalente, dado lo que estábamos diciendo recién.
¿no? O sea, el aumento en el precio de uno de los bienes consumidos hace que la pérdida de bienestar sea mayor si la medimos vía variación compensatoria que variación equivalente. ¿Ah? La clase que viene vamos a retomar este tema, vamos a tratar de plantear el ejercicio 37 que tiene el cálculo, porque esto era más bien en términos teóricos, digamos, en el cálculo de la variación, y luego nos vamos a meter con temas de consumo intertemporal. Creo que la clase que viene, me parece, si no me fallan los cálculos, es la última antes del mini receso, y luego ya vienen la revisión, que creo que la revisión es ya en la semana que estamos volviendo a retomar las clases. Creo que es el lunes 26, si no me acuerdo mal. Y ya está confirmado que es presencial, salvo que cambie mucho la cuestión. Así que bueno, por ahí. Clase que viene entonces, un ejercicio sobre cálculo de variación, sobre cálculo de modificaciones en el bienestar. Lo que vamos a tratar de calcular principalmente son las 3 medidas de variación de bienestar, y consumo intertemporal. Por lo tanto, creo que se tienen que mirar la sesión 7, grabada seguramente, para ver la parte de consumo intertemporal. ¿No? Si no hay ninguna duda, chiquilines, ya estamos pasaditos. Profe, Dale. consulta, la revisión entonces queda para el 26. Pregunto porque el receso es del 2 al 24, por lo que busqué ahí en la página. Sí, el receso es del 12 al 24. Creo que producto de que se están volviendo a retomar algunas actividades presenciales y la revisión al parecer va a ser presencial, en 2 turnos, pero presencial, y para espaciar una prueba con la otra y las otras pruebas también, digamos, de otras materias, se está haciendo así, sí. Debe ser porque el primer lunes del receso es feriado también, y hay que tener un día menos para hacer revisión. Sí, también, sí, pero sí, digamos, chequé en la fecha, creo, si no me acuerdo mal, que es el 26. Sí. Ahí va, creo que alguien está contestando ahí. Bueno, chiquilines, nos vemos. Chao, gracias. Hasta luego.